El accidente de Mefiboset. Dios te bendiga. Ahora vamos a escuchar acerca de este pasaje bíblico muy bonito, muy conocido. El accidente de Mefiboset. Vamos a hablar de la bondad de David que le hizo a Mefiboset. El rey David haciendo la bondad a Mefiboset. Este pasaje bíblico está en Segunda de Samuel 9. Voy a leer del 1 al 13. Fíjense, pongan atención lo que pasó cuando un rey manda a traer a un mendigo desde un muladar, ¿verdad? Vamos a ver, dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo, o sea, tu servidor. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se presentó sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Fíjense, ahí se miraba él. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl, de toda la casa, yo la he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a la mesa, a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, 35 por total. Siervos iban a ser siervos de Mefiboset. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Bueno, mira, esta historia bonita es una historia de la bondad de un rey a un mendigo. Y aquí nos muestra la Biblia el amor de Dios, la misericordia, la bondad que Dios tiene para quienes hace un pacto. Aquí hubo un pacto de intermedio. Por eso es que este mendigo del muladar, lo de Bar viene siendo como un muladar. De allí, de ese lugar, a la casa, a la mesa del rey, vino a estar, ¿verdad? En primer lugar, Mefiboset era descendiente de Saúl el rey, el que estaba antes de que estuviera el rey David, hijo de Jonatán, ¿verdad? Su papá era Jonatán, su abuelito era el rey. En un día llegó la desgracia a su vida, en un solo día, fíjense lo que pasó, murió su papá, el príncipe, y murió el rey Saúl. Y por consiguiente, él estaba destinado, Jonatán, venía a ser el nieto del rey. Él tenía un futuro prometedor, iba a ser el futuro rey, ¿verdad? Pero en un día se le arruinó todo. ¿Qué? Murió su papá, murió su abuelo, el reino le fue quitado, anduvo huyendo, y para acabarla de amolar, la agarró una criada, lo cargó y se fue corriendo ese mismo día que mataron a su papá y a su mamá, porque estuvo la guerra contra su familia, y se le cayó y quedó lisiado de los pies. Para colmo, en un día tu vida puede cambiar.
en una hora, en un instante, en una muerte, en un peligro. Por eso es que todos los días necesitamos a Dios, necesitamos orar, ponernos en las manos de Dios todos los días. Si ese día va a ocurrir una desgracia, pero Dios tiene un plan con esa desgracia, gloria a Dios, va a servir para tu bien. Pero si esa desgracia viene porque tú no hiciste protección, no cubriste tu casa con la oración, de la protección de Dios, te puede desgraciar toda tu vida. Eso le pasó a Mefiboset. Dice, 2 Samuel 4:4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La Biblia no nos da detalles de cómo fue ese accidente. Lo único que dice que se le cayó. No dice exactamente dónde fue el golpe, cómo estuvo, cómo no había hospitales en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, ahí quedó lisiado. Y qué bueno que ni lo diga, ¿verdad? Ahí quedó lisiado. En un día se le arruinó toda su vida, ¿verdad? Entonces, para entender el contexto de esta historia, vamos a ver que aquí tenemos a dos ungidos. Cuando el rey David fue ungido como a los 14, 15, 16 años, como rey. Y el otro ungido, que era el que ya estaba rey, Saúl. Entonces vemos dos ungidos, uno con posición y uno sin posición. El rey David, aunque ya estaba ungido como rey, todavía no era rey. El rey Saúl ya era rey y tenía la unción, estaba ungido, ¿verdad? Hay a veces cristianos con posición, tienen una posición en la iglesia, tienen un cargo, pero como no tienen unción, no les sirve, no hace nada. No lo utiliza, nada más es un cargo, nada más un título ahí. Y no son útiles, no hacen, ¿verdad? Y por lo contrario, a veces hay cristianos que no tienen posición, pero tienen unción, y como son útiles, y prosperan, y evangelizan, y ministran, y dan gracia, y traen buena palabra, pero porque aunque no tengan posición, traen unción. Así estaba en este caso los reyes, ¿verdad? Entonces, Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, ya lo vimos, que era el papá de Mefiboset, y Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset, este niño del que estamos hablando. Entonces, Mefiboset quiere decir el que acaba con la vergüenza. Fíjense, parece que Jonatán no tenía hijos, no podía tener hijos. Y de repente, en una de esas, ¡pum!, salió embarazada. La mujer, la Biblia no habla de la mamá de Mefiboset ni la esposa de Jonatán, que es la esposa de Jonatán, no habla, pero parece que quedó embarazada y de repente, ¡ay! Un hijo, ¿verdad? O sea, un heredero al trono. Entonces le pusieron Mefiboset, que es el que acaba con la vergüenza, ¿verdad? Entonces, su verdadero nombre de Mefiboset era Meribaal. Meribaal. Primera de Crónicas 8:34 dice, hijo de Jonatán fue Meribaal, engendró a Micaía. Era su verdadero nombre, pero por alguna razón fue cambiado. Fue cambiado porque este nombre tenía el nombre de el ídolo Baal, era un demonio, un ídolo demoníaco, Baal. Entonces, por supuesto, a nadie le gustaría tener, o sea, en realidad el nombre quería decir victorioso sobre Baal, sobre este demonio. Eso quería decir Meribal, ¿verdad? Pero aunque era victorioso sobre de Baal, nadie quería tener ese nombre de Baal, ¿verdad? Incluso había otros nombres donde le ponían Baal, pero trataron de quitarlo porque a nadie le gustaría que alguien que tuvo una victoria con Satanás, no le gustaría que le dijeran Víctor Diablo, ¿verdad? No, entonces le cambiaron por nombre y por eso le pusieron Mefiboset, ¿verdad? Entonces, ok, seguimos viendo el trasfondo. Entonces, de los dos reyes que estaban, Saúl odiaba a David porque sabía que David tenía gracia y que David tenía gracia no solo delante de los hombres, sino delante de Dios, y sabía que David iba a ser el futuro rey y le tenía envidia. Entonces, Jonatán, que era el hijo de Saúl, del rey, era el príncipe, parece que tenía una revelación de que David llegaría a ser el futuro rey, y lo estimó mucho y lo amó mucho y lo respetó. Y lo respetó de tal manera, 1 Samuel 18 nos dice, 1 Samuel 18 nos dice que lo estimó tanto
porque tenía esa revelación y se dio cuenta y lo llegó a respetar y a honrar y a amar y a querer, ¿verdad? De tal manera, miren, aquí hasta le dio, en 1 Samuel 18:4 dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba, un manto de un príncipe, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, ropas de príncipe se las dio a David, y hasta su espada, una espada de un príncipe se le dio a David, y su arco y el talabarte, todo esto de un príncipe se lo dio al rey David, porque lo quería mucho y tenía esa revelación, parece que sabía que él iba a ser el rey. 1 Samuel 23:17 también nos lo dice, 23:17 dice, y le dijo, no temas, Jonathan a David, le dijo, Jonathan a David, le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de mi padre, de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Por eso lo quería tanto, sabía que tenía gracia delante de Dios, Dios lo había ungido para rey también, ¿verdad? Entonces hicieron pacto Jonathan y David. Jonathan, estamos hablando del papá de Mefiboset. 1 Samuel 23:18 nos dice, y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Ores, y Jonathan se volvió a su casa. También 1 Samuel 20, del 14 al 17 nos habla de este pacto. 20 del 14 al 17 nos dice, y si yo viviere, harás conmigo misericordia del Señor para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Está hablando Jonathan. Cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo el Señor de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo, ¿verdad? Entonces hicieron ese pacto, David y Jonathan, papá de Mefiboset. Entonces Jonathan lo sabía y decidió, Saúl, fíjate, Saúl, él siempre fue rey malo, comenzó bien pero terminó mal, y siempre estuvo sembrando semilla mala. Saúl siempre sembró semilla mala, semilla de maldición, y que le llegó a su familia, le llegaron muchas desgracias porque era malo. Y David, Jonathan lo sabía, entonces él dijo, no, mi papá está sembrando mala semilla y se le va a dar, pero yo voy a sembrar buena semilla. Voy a sembrar buena semilla. Entonces él empezó a sembrar la buena semilla para que se le diera no solo a él, sino a su familia. Y se le dio. ¿Cuál fue esa buena semilla? Tuvo una buena relación con David y le pidió que si él moría, Jonathan moría, y si David, y que David iba a quedar como rey, que le hiciera bien no solo a él, sino a su descendencia, ¿verdad? Entonces dice, y si yo viviere, está hablando Jonathan, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa. No fue egoísta como Saúl. Él vio por él y por los de él. Dice, para siempre, cuando el Señor haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Él estaba pensando en la descendencia de David y la descendencia de Jonathan, no fue egoísta. Dice, así hizo Jonathan pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo el Señor de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba como a sí mismo, ¿verdad? Y en el 42 cerraron el pacto y nos lo dice, y Jonathan dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. Jonathan tenía pendiente su descendencia, no pensaba nomás en él, sino la descendencia de él y la de David, dice, para siempre. Y él se levantó y fue, y Jonathan entró en la ciudad, ¿verdad? Entonces, mira, si te gusta este video, por favor pon un like y te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, Juan Belmontes.
Ahí hay tengo muchos videos, puedes mirar, buscar el que quiera, todo es palabra de Dios. Para aquellos que no van a iglesia, que no leen su Biblia, para que escuchen palabra de Dios. Ese es el plan y el propósito. El proyecto no es llevarte una religión, sino que conozcas al Señor por medio de la palabra. Es que pone un like si puedes, me harías un gran favor, ¿verdad? Entonces, David sabía que era el ungido, pero se hizo a un lado para que otro tomara su lugar. ¿Cuál? Saúl, ¿verdad? Saúl también era ungido y le dio la oportunidad. Él es de los que le dan la oportunidad a otro para que se pongan en vez de él. Y así nosotros debemos de darle lugar al otro ungido, que es el Señor Jesucristo, para que tome nuestro lugar en la cruz y así Él lleve nuestros pecados. Y después de allí ya no se trata de mi tiempo, ya no se trata de mis planes, ya no se trata de mi economía, de mi vida, de mis deseos, sino que se trata del tiempo de Dios, de la vida de Dios, de los deseos de Dios, de la economía de Dios. Cuando le damos el lugar, así como David le dio el lugar a Saúl, él pudo haberlo quitado, pudo haberlo hasta matado al rey, pero lo dejó que siguiera reinando, aunque ya era ungido. Así nosotros debemos de dejar que el ungido Jesucristo siga reinando en nuestras vidas. Es un gran ejemplo, una enseñanza que nos dan estos dos reyes, ¿verdad? Entonces, después de ahí Saúl muere, ¿verdad? Junto con sus hijos, junto con su hijo, en un mismo día, ¿verdad? Entonces solo queda vivo Mefiboset, de toda la familia y descendencia de Saúl. Después de arreglar todos sus asuntos, David se relajó y como que, ok. Él estuvo en guerra mucho tiempo, estuvo organizando militarmente, económicamente, políticamente, pero llega a un descanso donde ya tiene todo en paz, se relaja y se acuerda del pacto que tuvo con Jonatán. Y después de ese pacto, manda a traer a Mefiboset. Y ahí le dice, mira, de aquí en adelante tú vas a estar a mi mesa y te voy a regresar todas las tierras del rey David, del rey Saúl, perdón. Te las voy a regresar y van a ser tuyas y te voy a poner un capataz Iba y sus hijos, con sus hijos, con sus criados, 35 en total, ellos te van a servir, pero tú vas a estar sentado a la mesa del rey todos los días de tu vida, ¿verdad? Entonces, aquí en conclusión, el rey, aquí estamos nosotros, la iglesia, venimos a ser Mefiboset. El rey, David, viene a ser Dios, que a nosotros nos saca de Lodebar. El lugar, Lodebar era un lugar donde estaba la miseria, ahí donde estaban puros, donde estaban los perseguidos, donde estaban los cojos, los inhabilitados, donde estaban los que estaban huyendo, donde estaban los que debían deuda, los que estaban endeudados, donde estaba la pobreza. Ahí estaba muy mal esa tierra, nadie quería estar ahí, pero ellos estaban ahí porque nadie los iba a perseguir. De allá los sacó el rey a Mefiboset para traerlo a la mesa. No sé dónde estás tú o de dónde te sacó el Señor, pero de donde te sacó el Señor, te trajo a la mesa del rey para que comas con él y cenes con él. Y él quiere que te comportes como un príncipe, como un hijo del rey. Ya olvida lo de Bar. Ya olvida de estarte conmiserando. No, pero es que yo era un borracho, que yo era un maldiciente, que yo dejé hijos acá, que yo hice y hice. Olvídate de ese pecado, olvídate de tu miseria. Si el Señor te trajo a la mesa del rey, compórtate como un príncipe. Si tú todavía estás en lo de Bar, estás con la droga, con el alcoholismo, estás con la pornografía, estás en tus pecados de las borracheras, del adulterio, pon atención a la voz del rey, que a ti también te manda a llamar el rey, para que vengas a la mesa del rey. Dios te bendiga.